cooperación internacional contra la delincuencia logra resultados y debilita a los criminales, porque cuando el crimen cruza frontera, la cooperación también. La seguridad nacional no se negocia. El nuevo Ecuador. Este fue un espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación. En FB Radio continuamos con nuestra programación habitual. La espera terminó. Las emociones de la Liga Ecuatoriana se viven con la intensidad que solo FB Radio te puede dar. Estamos listos para desplegar nuestro equipo estelar y llevarte lo mejor del torneo más importante del país. Relatos que erizan la piel. ¡Aparece, sí! ¡Uno de los nuevos! ¡Alguien que llegó justamente en esta temporada! ¡Janer Corozo cerrando la pinza tras el centro! ¡En el lugar predilecto para marcar la primera! ¿Dónde tiene que estar el goleador? Aparece para marcar el descuento. No lo den por muerto, Independiente. No hay que darlo por muerto a este equipo. Una habilitación larguísima de Luis Cangá, metió el pelotazo largo hacia arriba. Todo parecía controlado. Golpe de cabeza de Arriaga finalmente junto por ahí a Brian Carabalí. La tocó para el Killer Cifuente que se daba la vuelta. Le mandó abajo, sí señor. Remató rasante. El portero Brian Lleras que se alejaba para buscar sacar esa pelota, pero fue en mano. Análisis con la precisión de un 10. Una de sus virtudes, 22 metros. No le retarda a Rambal. No le retarda la acción. Tiene todo el tiempo para preparar el remate con pierna derecha, abajo. Ángulo derecho. El arquero voló, pero no alcanzó Baroja. Una salida equivocada del equipo boliviano se junta con Josué Caicedo, que participa una vez más en una acción ofensiva. La juega para tomar el remate de Tobar, esquinado, nada que hacer. Cobertura total desde la cancha con nuestros reporteros y equipo técnico. No solo escuchas el partido, vives la pasión junto al equipo de FB Deportes. Sintonízanos en el dial 105.7 FM y en todas nuestras plataformas digitales. FB Radio, la casa oficial de la pasión por el fútbol. Programa de clasificación o opinión apto para todo público. Las voces que generan impacto en los temas de actualidad nacional e internacional se analizan en FB Radio 105.7 FM. En la permanente búsqueda de la verdad común. Con ustedes, las entrevistas en FB Noticias. 7 de la mañana, 4 minutos. Don Byron, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Buenos días. ¿Cómo le va, Fernando, Oscar, amigo oyente? Buenos días. Esta jornada de 4 de marzo va a ser una mañana buena, una temperatura agradable. Ayer tampoco hubo lluvia, lo cual pues nos hace por lo menos cambiar un poquito de aires, ¿no? Y en esta temporada invernal que ha sido intensa, sobre todo en los primeros días. Ya en el plano de la portada de hoy seguramente será noticia, y es noticia, esa operación, ¿no?, antiterrorista desplegada por el Comando Sur de Estados Unidos, que lo ha difundido muy fuertemente en redes sociales, en las cuentas oficiales del Comando Sur de Estados Unidos, en una operación conjunta con Ecuador. No se da detalles ni dónde ni cuándo, pero las imágenes hablan por sí solas, lo cual dice mucho, ¿no? Tras esa primera reunión que tuvo el presidente con el comandante, el general Doven, en el Palacio de Gobierno hace un par de días, y esto habla muy bien de la cooperación con Estados Unidos, porque efectivamente necesitamos de su inteligencia, de su estructura, de su tecnología para el control de las operaciones criminales. Y ayer lo del operativo Costa, creo que es un golpe contundente. Fue una operación tripartita, ¿no? Europol, la Policía Europea, la DEA y Ecuador. Así que pues se ha dado con un golpe duro a la famosa mafia albanesa, y pues bueno, el resto habrá que ver qué dice la justicia. Muy bien, vamos a iniciar el segmento de entrevistas hablando de los ecuatorianos que están en Medio Oriente. Y ya nos acompaña Teresa Rosero, ella es ecuatoriana que está en Dubái,
en Emiratos Árabes y queremos conocer, Teresa, bienvenida, buenos días. ¿Cuál es la situación que ustedes están viviendo en este momento? ¿Qué tiempo tiene usted, por ejemplo, ya en Dubái, su actividad, si es que nos puede decir, y cómo están viviendo este momento de guerra? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y a todos los que nos escuchan. Acá ya son las 4 de la tarde. Pues, ¿qué les puedo decir? Yo acá me dedico a bienes raíces. Estoy en real estate desde inicios del año, desde enero en realidad. Pero yo conozco los Emiratos desde el 2024 y a mí me enganchó la seguridad que hasta ahora no dejo de ver y incluso, como ustedes lo mencionan, en medio de la guerra. Esto empezó hace 3 días exactamente, creo que vamos para el 4.º día. Y pese a que estamos en medio de una guerra, puedo decir que Emiratos ha estado totalmente preparado en cuanto a armamento, al soporte del gobierno, a estrategia y hay que aclarar algo desde un inicio y es que el ataque no es hacia los Emiratos. Emiratos siempre se ha destacado por ser un país de cero conflictos políticos, siempre se ha mantenido al margen de lo que son los problemas de guerras y eso. Sin embargo, nunca bajó la guardia en cuanto a los militares, a cómo iban dotándose de este armamento en defensa y para contrarrestar. ¿No ha habido entonces ataques a Emiratos, a Dubái? El ataque a Emiratos no ha sido directamente, sino que como nosotros geográficamente nos tenemos que ubicar, está Irán literalmente cruzando línea de mar a Emiratos. Estamos justo de frente. Entonces, todo lo que ellos envíen hacia cualquier destino que quieran enviar va a pasar por sobre Emiratos. Sin embargo, Emiratos ha sido capaz de contrarrestar misiles y drones. Exactamente, el día de ayer dieron una rueda de prensa oficial por parte del comando de las Fuerzas Armadas acá en Emiratos, del Ministerio de Defensa, y ellos nos decían la cantidad, porque en estos pocos días se han interceptado más de 580 misiles, de los cuales han derribado 568, si es que no estoy mal o aproximado. Eso quiere decir, imagínense cómo tienen la estrategia de defensa acá. Y para no irnos muy lejos, la gente acá continúa con total normalidad. No puedo decir que no han habido momentos de tensión, porque obviamente es algo bastante nuevo, al menos para mí como latinoamericana. Para muchos que vinieron acá como migrantes, es algo totalmente nuevo. Sin embargo, el gobierno ha estado brindándonos de esa seguridad de que todo está bajo control. Pero no han recibido ataques, o sea, no ha habido alertas, por ejemplo, para irse a los refugios. Ok, aquí también tenemos que tener un contexto y es que no existen estos refugios como tal, porque como nunca hubo guerra, no hay esa infraestructura como puede haber en Israel, como puede haber en otros lugares donde ya ha habido guerra, pero sí nos dan medidas de precaución y es por eso que han optado por pedir que todos se manejen en teletrabajo, los niños, jóvenes de universidad también que se encuentren en modalidad por internet, solo virtual las clases. Nos piden que estemos en resguardo en infraestructuras, eso es lo que nos piden, y que dentro de estas infraestructuras miremos un lugar seguro, y este lugar seguro nos dan características, que no tenga ventana cerca y así, como por prevención. Sin embargo, hay mucha desinformación. El tema del consumo de redes sociales a veces hace que consumamos noticias falsas, como que ya han disparado al Burj Khalifa, al Burj Al Arab, que hay como caos. Y es que una de las formas de atacar a los seres humanos también es a través de la mente y generando ese pánico, ¿no? Entonces, no está pasando nada de eso. Sí se ven, no lo puedo comparar exactamente con fuegos artificiales porque no tiene nada que ver, pero se ve fuego en el cielo y se ve cómo explota el misil o el dron y caen partículas. Y a causa de esta caída y desprendimiento de material, han habido 3 fallecidos, sí, pero no es por un ataque directo como tal, o sea, no es por quieren dañar a Emiratos. Ayer sí hubo un dron
que sí fue direccionado hacia la zona de la embajada estadounidense. Ese sí entiendo que fue con una dirección a atacar exactamente acá, pero el resto de misiles y eso no es en contra de Emiratos. Es como el estamos de paso. famoso o lujoso hotel, el Burj Al Arab, ¿fue o no atacado? No fue atacado el Burj Al Arab. Lo que pasó fue este desprendimiento de material, como les mencionaba, que cayó cerca del Burj Al Arab. Y Entonces, provocó daños. Provocó daños que fueron en su momento, el día de ayer justo estaban pasando videos de cómo está, porque la gente busca de alguna forma desmentir todo esto, todo este caos que se está generando y este miedo en contra de Dubái y la seguridad que en realidad brinda, ¿no? Claro. Entonces, estamos, la verdad, bastante tranquilos, pero sin bajar la guardia. Debemos entender que a la final esto es algo... ¿Cuántos el peligro es ecuatorianos- inminente. ¿Cuántos ecuatorianos están viviendo en Dubái? ¿Tiene idea? No tengo una cifra exacta, sin embargo te puedo decir que como embajada, la embajada que se encuentra en Abu Dhabi ya ha tomado contacto con gran parte de los ecuatorianos que nos encontramos acá y nos ha brindado la información respectiva, nos han hecho llenar formularios para poder saber cuál es la situación legal, si es que estaban de turismo, si están trabajando y eso, y también hicieron llenar un formulario a los ecuatorianos que estén dispuestos a evacuar, que estén dispuestos a salir en algún vuelo en el caso de que fuera necesario. No nos han dicho que ya está planeado, que ya va a salir tal día, que no, nos han dicho que cuando se determine la necesidad o la urgencia, pues si lo hacen, poder contactarnos a los ecuatorianos que deseamos regresar en todo caso. Estamos dialogando con Teresa Rosero, y es ecuatoriana, compatriota que vive en Dubái. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Hola, ¿cómo vamos, Teresa? Y hay un tema que la gente siempre se ha preguntado, no más allá de la coyuntura de la guerra, que esto es coyuntural. Es qué importante puede ser tener relaciones comerciales entre Ecuador y Emiratos Árabes, teniendo en cuenta que hay acuerdos firmados, hay visitas de presidentes, de los príncipes, etcétera. Porque claro, digamos, Emiratos Árabes es petrolero, gasífero, está mucho metido en el tema de los negocios financieros, sobre todo, ¿no? Ahora se ha convertido incluso en un hub logístico. Y hasta turístico, ¿no? Un poco no sé hasta qué punto, bueno, me imagino que los multimillonarios europeos iban a turistear a Emiratos, pero para el caso de América Latina no creo, por el alto costo. Pero, ¿cuán interesante puede ser para Emiratos, ya que usted está ya algún tiempito, invertir en Ecuador? Porque ese siempre nos ha quedado esa sensación de que efectivamente de bienestar le puede hacer el país un acuerdo comercial con Emiratos. Ok, Emiratos como tal, ustedes saben que no son productores de temas agrícolas. Yo creería que la dirección podría ir hacia allá, porque las tierras de Emiratos sabemos que son desérticas. Y nuestras tierras son totalmente fértiles y somos privilegiados en poder producir diferentes cosas de forma agropecuaria y de forma agrícola. Entonces yo creería que en ese sentido podrían llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes, porque acá todo es importado. O sea, ustedes van a ver siempre en los supermercados que dice que yo siempre que compro la banana, dice banana, la marca chiquita, y ahí dice Ecuador. Entonces siempre las bananas como que van poniendo las banderas de dónde pertenecen y absolutamente todo es importado. Y quiero romper el mito de que es el lugar demasiado costoso o menos asequible para los ecuatorianos o para Latinoamérica venir acá. Porque la verdad es que en costo de vida el tema del alquiler es elevado, pero en cuestión alimentación, en cuestión transporte, en lugares turísticos no son lugares muy costosos. La verdad es que cuando yo hago compras acá de comida, la comida me sale a la par y en algunas cosas hasta más económico que en Ecuador. El ingreso per cápita de un ciudadano promedio en Emiratos, estaba viendo una métrica, podría estar más o menos en unos $6,000 más o menos, unos 5.500 euros. No sé si me equivoqué. Y eso implica que, es decir, de una economía promedia bollante, es decir, hay una clase media robusta. ¿Cómo funciona la economía para tener una idea?
Ok, habíamos mencionado anteriormente el tema de los ingresos en Emiratos y no solo es que aquí se depende del petróleo, yo podría decir que Emiratos le tiene más eh, porcentaje o el tema que más ingresos genera es el tema de las inversiones dentro de los Emiratos. Más allá del petróleo, que eso nadie les quita, pero muchos dicen que no, el petróleo es la primera fuente y yo podría decir que las inversiones son la primera fuente. ¿Por qué? Porque cuando las grandes marcas, developers, constructoras y todo ponen los ojos en Dubái, en un lugar tan desarrollado, con un apoyo de un gobierno que es capaz de solventar muchas cosas, anticorrupto, un lugar seguro, eso va a llamar la atención de muchas personas y cuando hay este crecimiento a nivel general, estamos hablando de hay un crecimiento poblacional, hay oportunidades de trabajo, creo que más es ese enfoque y por eso es que también hay estos beneficios de 0% de impuestos a las ganancias personales, a la renta, a la plusvalía, a las herencias y todo eso va en pro de los inversionistas. Aquí abrir empresas es muy fácil abrirlas, entonces yo creo que más allá del tema de petróleo va más hacia las inversiones. Y volviendo al tema de cuánto tendría que ser un ingreso per cápita para poder tener una vida estable, acá se ven muchos extremos, ¿no? La clase obrera, que se mira también, que son quienes hacen posible todo el desarrollo en sí de los Emiratos en infraestructura, los que se encargan de las construcciones y todos ellos que la verdad yo entiendo que sus salarios van por ahí en los 2.500, 3.000 dirhams, que no llega a ser ni $1.000. Y vemos una clase alta que no te podría poner ni siquiera un tope de salario. Tope es Pero para tener una vida más o menos estable, una vida cómoda, yo podría decirte que para que estés solo acá en Dubái tendrías que más o menos producir unos 10.000 dirhams, que eso es como unos 3.000 y un poquito más de dólares. Y digo esto porque, claro, mucha gente que pensaría, porque, claro, aquí el Ministerio de Producción, la Cancillería y en términos generales el gobierno ha promocionado muchísimo el acuerdo comercial con Emiratos, sobre todo para los pequeños y medianos exportadores, ¿no? Aquellos que pueden, por ejemplo, estar en la línea del café, el cacao, el derivado, la línea básicamente de agroexportación, ¿no? Y ahora pues que hay este conflicto armado. Y la anterior vez también que Irán fue bombardeado por Estados Unidos e Israel, también había ese temor que inseguro puede ser el Medio Oriente para ir o de turismo o hacer negocios. Entonces, claro, evidentemente este interés de intentar exportar a Emiratos no es tan difícil como parece. En realidad no lo es. La verdad, Emiratos es un lugar en el que sí se necesitan permisos y licencias para absolutamente todo. Entonces, quienes pueden gestionar esos permisos, quienes llegan a cumplir con los parámetros de calidad que Emiratos pide para las cantidades que Emiratos pide y todo eso, creería que no es algo complejo de hacer. Y más bien, yo feliz de la vida de poder probar muchas cosas más ecuatorianas acá. La verdad, sí hay muchas verduras, frutas, carnes, los camarones, que también somos muy productores de camarón. Es como si haría falta, sería un muy buen negocio, la verdad, acá. Y yo creo que más bien esto nos va a demostrar más que la inseguridad de Medio Oriente, vuelve a reafirmar la teoría de que Dubái y Emiratos en sí sigue estando a otro nivel. Porque pese a que no es un lugar en el que se ha visto guerras jamás, está totalmente preparado y está siendo ese escudo protector para todo el Golfo. Entonces, habla mucho de la mentalidad de desarrollo, cómo ellos piensan mucho más allá y cómo ellos van dotándose de cosas y pues, o sea, dinero en todos los países hay, pero el dinero bien administrado es totalmente diferente, ¿no? El año pasado se abrió pues realmente la oficina consular, ¿no? Don Felipe Rivadeneira, empresario ecuatoriano, miembro de FedExport en algún momento, ahora es embajador en los Emiratos.
Y claro, esto implica también que ya hay mucho más facilidad para quienes van a vivir allá o tienen alguna actividad, en este caso ustedes los ecuatorianos que están allá por una actividad económica o de negocios, porque siempre el tema consular es básico, ¿no? Desde la visa, desde el pasaporte, hasta para muchos temas, digamos, hasta de asistencia en algún caso extremo, ¿no? ¿Sienten ustedes, no sé si haya muchos, si tengamos una métrica de por lo menos habrá 100, 200, 500, no tengo idea, y si efectivamente con esta apertura de la sede diplomática ustedes han tenido pues efectivamente ese soporte, ahora coyunturalmente por este conflicto, que además ustedes son terceros, me refiero como Emiratos, alejados digamos, del teatro de operaciones militares, pero sí sienten que efectivamente este servicio consular ¿vale la pena en este caso para ustedes? Totalmente, y la verdad ha sido constante la presencia que ellos han tenido, al menos por teléfono, que han estado pendientes y mandando medidas y mandando una lista de números en caso de diferentes emergencias, manteniéndonos al tanto con noticias oficiales, con acuerdos que van desde el Ecuador hacia Emiratos, con comunicados que manda el gobierno hacia nosotros quienes vivimos en Emiratos. Entonces yo puedo decir que en ese sentido también me siento respaldada. Como les dije anteriormente, se han hablado de vuelos en caso de repatriación, por decirlo así, de migrantes, y eso en caso de ser necesario. Y nos han hecho llenar formularios quienes estemos de acuerdo en hacer eso. Y obviamente yo estando sola no quisiera, si es que las cosas empeoran, porque es tan incierto, como les dije, el peligro es inminente. Yo no quisiera que ya mañana esto se solucione. En mi postura y sin generar controversia, para mí el tema de que terminen estos pensamientos radicales iraníes va a beneficiar al mundo entero. Y viendo desde una parte humana, muchos iraníes también sufren por ese tema de esa represión política, ¿no? Entonces, ahora esperemos que todo pase. Pero por mi parte, viviendo acá y sin generar como una paz falsa, yo les puedo decir que sí es real, que sí está tranquilo, que sí se escuchan cosas, que sí se escuchan como aviones, pero no se miran, no se perciben. Sí se ven como cohetes, no se ven que las explosiones, que cosas así que ponen en la IA, no se ha visto eso. Gracias a Dios. Pero sí me puse a pensar con respeto y con amor a mi país, cómo sería esta situación en caso de que pase en Ecuador. Y yo digo, mínimo en este punto de caos mental, ya hubieran saqueos, ya hubieran alguna cosa así como a veces pasa alguna situación. Acá hay paz, acá hay orden, acá hay tranquilidad y hay respaldo. Y más muertes han habido en muertes violentas en el Ecuador por temas de bandas que en caso de guerra acá en Emiratos, que han habido 3. Entonces, seguimos estando en un lugar seguro en medio del caos y estamos bien, estamos alerta, sin bajar la guardia, pero estamos respaldados. Me gustaría topar un tema más de carácter cultural, si se puede, ¿no? Los países que están en la península arábiga, todos son sunís, es decir, de la otra línea del Islam, porque los revoltosos vienen del lado chiita, pero también son muy extremistas de que si la mujer, así sea occidental, no usa una hijab, es mal vista. No es como en Irán, que ahí sí es obligatorio porque la Sharia impone que la mujer tiene que salir con velo, sea occidental o sea del país. En este caso, por ejemplo, en Arabia Saudita, todas las mujeres tienen que salir con el velo, ¿no? Pero en el caso de Emiratos Árabes, no sé si para las extranjeras sea optativo. Sabes que hay mucho temor en ese sentido de parte de las mujeres. Cuando yo me venía para acá me decían, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a andar con velo? ¿Vas a andar toda cubierta? Y que el machismo y una cosa así. Y acá el machismo es totalmente diferente, al menos lo percibo yo así. Es como un machismo de cuidar y proteger a la mujer, o sea, como ellos protectores hacia la mujer. En mi caso, obviamente, como latinoamericana, estoy metiéndome a una cultura conservadora. Yo tengo que respetar en ciertos lugares la vestimenta. ¿Y la vestimenta qué te dice? Que cubras tus hombros, que cubras tus piernas. Claro. Nada más. No te dice cúbrete el cabello, cúbrete la cara, cúbrete... No. Entonces yo cuando voy a estos lugares conservadores, que por lo general son lugares estilo mezquitas o así,
porque recordemos que al menos en Dubái el 90% de la población es extranjera. Son no extranjeros. Es extranjera. Ok. Al menos solo un 10% son emiratíes. Solamente un dato, 5 millones de habitantes. 5 millones de habitantes y se proyecta a que se suba 5 millones por año hasta llegar a la meta del 2040. 4 millones son extranjeros. Sí. Interesante. Son extranjeros en Abu Dhabi y en otros emiratos, porque son 7 emiratos. Si hay iglesias o si hay sinagogas. ¿Hay otros templos aparte de las mezquitas? Aquí se manejan diferentes religiones y cada cual se respeta. Lo lindo de vivir en un lugar tan multicultural es que hay una línea de respeto total. O sea, uno puede ver demasiadas nacionalidades acá y cada quien respeta su religión, su creencia, yo no termino hasta ahora de identificar las diferencias entre las personas que se visten completamente de negro, las que se tapan con el hijab, el tema de la cabeza, las que se tapan hasta los ojos. O sea, hay diferentes, la burka, o sea, hay diferentes. Creo que la burka es para los hombres, si no estoy mal. Pero la burka es la que les cubren completamente a las mujeres, solo se les ve los ojos. Ya, exacto. Entonces, hay diferentes, hay unas que solo se visten de negro, hay otras personas que se visten con colores, pero se manejan así con la cobertura y todo. Entonces, la verdad es que sí, cada quien se respeta. Cada quien, hay católicos, el tema de los musulmanes, hay gente latinoamericana musulmán, pero no es un musulmán porque muchos tergiversan y ven la gente vestida con su cosa tradicional, con su traje tradicional, y dice terrorismo. No, estamos muy mal informados en eso. Por supuesto. Gracias. Entonces, gracias, Teresa, por atender la entrevista. Salam aleikum. Complace saber que están tranquilos. Aleikum salam. Que les vaya muy bien y saludos a todos en Ecuador. Teresa Rosero, y es ecuatoriana que vive en Dubái, dice, claro, a la expectativa ahí, vea, están en una zona donde tienen que pasar. Hay mucha fake news, señor Beir, sobre todo con inteligencia artificial. Yo tenía casi convencido que a Dubái lo habían atacado. Mira, yo tengo una gran amistad con una periodista saudí. ¿Ya? Que vive en Riyadh, pero es una periodista muy, muy destacada. Y claro, yo vi imágenes del bombardeo a la refinería más importante de petróleo de Emiratos, de Arabia Saudita, y también de la embajada. Entonces me dijo, darling, no, es fake news. Y me mandó efectivamente imágenes, me dijo, no, aquí está todo normal. Me dice, mira mi Snapchat, tú vas a ver que estoy en cócteles, en reuniones y todo. Entonces, claro, me dijo, no todo lo que a ustedes les llega es real. Tienen que tener cuidado de informarse con cuentas que realmente sean verificables, me dijo. Entonces, mucho de lo que se ve es fake news, lamentablemente. Claro, tremendo lo que sucede, ¿no? 7:29, vamos a la pausa, ya retornamos. FB Radio 105.7 FM. Inicio de espacio publicitario. Este 2026 llega más lejos con Chery. Más eficiencia y tecnología para cada viaje. Elige el Arizo 5 Pro Max por $16,990 con frenos de disco en las 4 ruedas, 6 airbags y homologado para Extra Eco País. O súbete al Tigo 2 Pro Max por $18,490 con Auto Hold, freno de estacionamiento electrónico, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Ambos modelos con matrícula 2026 gratis. Agenda tu test drive o visítanos en nuestros concesionarios Chery a nivel nacional. Mire, ve cómo era antes mi casa. Es casa de cañas. Una sola oportunidad basta para cambiarlo todo. Sea lo que nos inspira y nos da la fuerza para seguir trabajando es compartir con ustedes la alegría de alcanzar un sueño. Hoy ese sueño es que al fin ustedes tienen su propia casa. Anhelaba mucho tener mi espacio y ya tengo mi casita. ¿Me puede dar un abrazo? Claro que sí. Claro que sí. Ecuador. Gana un viaje que puede cambiarlo todo. Vive el fútbol en la máxima cita. Siente el estadio, la emoción y la afición de estar ahí. Solo entra a ecuabet.com, juega tus slots favoritos de Play and Go y
Participa por esta experiencia única, porque hay viajes que no se compran, se ganan. Equamet.com. ¿Buscas una camioneta para el trabajo y tu día a día? La Ram 700 doble cabina tiene el poder americano que necesitas. Más comodidad con 2 filas de asientos y 4 puertas. Y mayor eficiencia con capacidad de carga de hasta 650 kilos. Funciona con gasolina extra y te mantiene conectado con pantalla de 7 pulgadas. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Todo desde 21,999. Conoce los beneficios especiales de este mes. Visítanos en los concesionarios Ram a nivel nacional. Ram, poder inigualable, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio publicitario. FB Radio 105.7 FM. Bien, vamos a continuar. 7:32, ya sale el sol, así que aprovechen el sol en la capital de la República, este clima primaveral. Ya nos acompaña Catherine Herrera, ella es analista de seguridad. Queremos, Catherine, darle la bienvenida y hacer el análisis. Vamos por el análisis. Continúan los estados de excepción y ahora se ha decretado el toque de queda desde el 15 hasta el 30 de marzo de las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo Los Áchilas. ¿Cuál es la lectura que le podemos dar a esta decisión gubernamental? Bienvenida, buenos días. Hola Fernando, muy buenos días, un saludo a toda la audiencia, muchísimas gracias por la invitación. Pero esto corresponde pues a continuar con esas fases de estas acciones securitistas de mano dura que tiene como principal objetivo pues atacar al crimen organizado, ¿no? Que es lo que menciono. Y dentro de esa fórmula pues está usar temas como estados de excepción, ahora toques de queda, realizar pues operaciones tanto coordinadas entre fuerzas o conjuntas con otros actores, el uso de la Policía Nacional enfocada más en actores delictivos y que, bueno, yo me atrevería a decir que basado en evidencia, seguir con este ritmo de accionar te genera un impacto siempre y cuando sean realmente actores que participan dentro de la cadena de valor del crimen organizado, ya sea como transportistas, temas de acopio, operadores de seguridad, operadores de servicio, etc. La preocupación es que en estas, por ejemplo, en estas 4 provincias donde se determinó el toque de queda, no únicamente tú tienes una configuración de crimen organizado transnacional, sino que en su gran mayoría tú tienes crimen desorganizado, como yo denomino, que es realizado por estos grupos de delincuencia organizada o lo que en Centroamérica se conoce como pandillas, que son los que te generan una afectación directa al ciudadano, secuestros, vacunas, extorsiones, y eso no te va a reducir o no te va a disminuir la tasa de homicidios intencionales si únicamente tú tienes despliegues policiales, militares de forma táctica, sino se involucra sobre todo algo que yo siempre menciono, el tema de justicia, la certeza de la pena. Y por más que tú trabajes con otras entidades o con otras fuerzas armadas, en este caso estadounidenses, si tú no fortaleces el sistema de justicia, tú no vas a tener la reducción de cifras negras, es decir, cuando la ciudadanía no procede a poner una denuncia, no hay una certeza de la pena de que el actor delictivo que ha cometido ese delito pues pague una condena dentro del sistema penitenciario, y mucho menos tú no garantizas que ese ciclo de delito pues vuelva a ocurrir, que es la prevención del delito en sí. Entonces lo que nosotros estamos en forma de conclusión es que forma parte de las varias acciones duras, securitistas que ha estado manejando el Ejecutivo, pero que no ataca directamente a las problemáticas que inciden en homicidios intencionales, disputa territorial o afectaciones directas al ciudadano, sino que más bien está enfocado en crimen organizado, y eso dependerá los resultados, cuán participativos sean estos actores que atacan dentro de la dinámica de la cadena de valor del crimen organizado. ¿Hay o no un plan estratégico integral? Porque hace pocas horas también se ha dado cuenta por parte del presidente y del ministro Reinberg declaraciones que dicen de una nueva fase con cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado. ¿Existe este plan estratégico? ¿Usted considera como analista que están monitoreando siempre
desde que apareció el Plan Fénix, después ya desapareció el Plan Fénix, vino la otra fase y ahora pues se supone que estamos en esta fase con cooperación internacional donde es un actor muy importante Estados Unidos. Bueno, yo más bien considero que no le podríamos llamar un plan, porque un plan sale cuando tú tienes determinado ciertas aristas, ¿no? Y es un plan integral, por ejemplo, que va desde la parte de inteligencia, que va desde la parte de prevención de delito y prevención social, que va desde la parte de investigación, que te ayuda a judicializar los casos, actores delictivos y los delitos que hayan cometido, que hay una parte de atención y protección a víctimas, que hay una parte de gobernación, que quiere decir esta gobernanza de seguridad, que una vez que hayan actuado nuestras fuerzas del orden y fuerza pública, pues vienen y actúan otras entidades del Estado, pues para tener esa sostenibilidad, ¿no? Y que ese plan pues te va a permitir generar una política pública, o al menos que de la política pública macro que tenga el Ejecutivo salen estas acciones. Entonces no hemos evidenciado, no se ha mostrado que existe un plan macro, que de parte de ellos pues salgan todas estas acciones. De hecho, en el mes de febrero, entre enero y febrero, lanzaron una política nacional de seguridad de Estado que tuvo la iniciativa desde el Ministerio de Defensa, pero dentro de estas acciones no constan justamente las acciones que están haciendo actualmente. Entonces lo que parece más bien son acciones que se ejecutan de oportunidad, que también están basados en los intereses de nuestros cooperantes y que nosotros como Ecuador estamos actuando con recursos, con pie de fuerza, con mano dura, dependiendo de esas acciones de momento y coyunturales que estamos viviendo. Por ejemplo, estas acciones coordinadas con las Fuerzas Armadas estadounidenses, pues fue unas acciones que le dijo el presidente Donald Trump, en donde comenzó dentro de su estrategia nacional estadounidense. Ahí mencionan que primero es neutralizar a ciertos actores que están participando contra la seguridad hemisférica, y luego no iban a un proceso de atacar directamente a grupos terroristas que principalmente operan con temas de narcotráfico. No lo hizo en México, no lo hizo en El Salvador, no lo hizo en Panamá, no lo hizo en ningún otro país sudamericano, lo hizo acá en Ecuador. Entonces su agenda se está cumpliendo acá en territorio ecuatoriano. Lo relevante es que toca ver que, por ejemplo, el Comando Sur el día de ayer lanzó un comunicado donde no dio mayor explicaciones, pero simplemente indicó que se está atacando un grupo terrorista como los Lobos, porque sí, los Lobos también está siendo considerado como grupo terrorista por parte de Estados Unidos, pero enfocado principalmente a temas de narcotráfico. Ahora, si tú tuvieras un plan, tú pusieras sobre la mesa que el narcotráfico no es la única amenaza que tiene el Estado ecuatoriano, que tienes problemas más fuertes y mucho más lucrativos como la misma minería ilegal, que tienes un problema de seguridad interna como secuestros, vacunas, extorsiones, que terminas y continúas elevando la tasa de homicidios intencionales, y que sabes que eso se merece otro tipo de actuación e intervención. Entonces no me atrevería a decir que hay un plan, sino respuestas coyunturales tanto a las demandas de nuestros cooperantes, de nuestros principales aliados, pero también de nichos de violencia momentáneas que salen en ese momento. Si tengo una afectación frontera norte, acudo. Si tengo un problema de que se me disparan los homicidios intencionales en la provincia de Los Ríos, actúo. Si es que tengo un problema de que no logro sostener y hay una disputa o una fragmentación dentro de la provincia de Guayas, pues despliego todo mi comando, tanto policial como militar, a esa provincia. Entonces son respuestas inmediatas coyunturales, pero que no parece tener objetivos o metas claras a mediano y largo plazo, que es ahí donde se mide una política pública. Estamos dialogando con Catherine Herrera, reconocida politólogo, internacionalista, consultora, experta en temas de seguridad. Byron Galarza continúa el diálogo. ¿Cómo vamos? Buenos días. Yo también soy un poco crítico de cómo quieren vendernos la narrativa de estamos en una guerra, ¿no?, contra el crimen organizado, contra los grupos narcoterroristas y todo. Porque no es una guerra convencional, no es una guerra abierta. Ni siquiera los colombianos la manejan como guerra, y ellos sí tienen frentes paramilitares como las FARC, el ELN, la Libre Sinisterra, las disidencias, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que hay son unos narcos que utilizan a Ecuador como tránsito para enviar la cocaína.
y son socios de los albaneses, de Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa lógica, la narrativa que nos vende el gobierno es que efectivamente estamos en una guerra interna, ¿no? Y entonces, claro, por eso hay tanques en las calles, soldados haciendo estos controles de armas explosivos, etcétera. Pero la estrategia ahora con este nuevo actor que es Estados Unidos, porque ya si el Comando Sur ha publicado un video donde efectivamente se ven tropas de asalto bajándose de helicópteros, que no sé si son helicópteros ecuatorianos o son los Black Hawk famosos de Estados Unidos, porque no lo especifican ni tampoco dicen en qué zona, ¿no? Ya es otro nivel del combate a estas organizaciones criminales. A mí lo que me preocupa es el silencio de Ecuador, y me refiero a defensa o Fuerzas Armadas, que no han dicho absolutamente nada, ¿no? Le han dejado el protagonismo a los norteamericanos de decir eso, cuando quien debería decir eso es el Estado ecuatoriano, ¿no? El Estado ecuatoriano está aliándose a un gran socio desde el punto de vista militar y de seguridad para hacer una operación anticriminal. Pero, repito, quien debería hacer esto es el gobierno ecuatoriano o el Estado ecuatoriano, porque si algo se ha caracterizado este gobierno es de informar cuando están actuando directamente con el crimen organizado. Ayer lo vimos a John Reinberg con su chaleco antibalas, con su estructura policial, dando ese golpe en la costa, no en ese operativo en la costa. Las Fuerzas Armadas igual, cuando van a lanzar misiles contra la minería ilegal, está ahí el ministro de la Defensa, ha puesto también su chaleco antibalas, con sus con visores nocturnos para ver y dirigir, o sea, como que es el gran jefe del teatro de operaciones. En fin, hay una narrativa comunicacional, a eso me refiero. Pero ahora con este tema de los gringos no he visto absolutamente nada, lo cual me parece extraño. Es lo que te mencionaba, Byron. Esto no es una acción o una respuesta de iniciativa propia del Estado ecuatoriano, ¿ok? O sea, el presidente Donald Trump, él ya había mencionado dentro de su estrategia nacional que hay varias actuaciones para proteger, justamente, ellos utilizan la palabra para proteger el hemisferio occidental. Y una de esas acciones es que después de que tomara Venezuela, después de que las cabecillas, por así mencionarlo, estuvieran dentro de sus cárceles, iban a proceder a actuaciones inmediatas. Iniciaron con el tema del Caribe, luego pasaron de una u otra forma al Pacífico y ahora comienzan a tener actuaciones directas ya en territorio ecuatoriano. ¿Por qué no lo podrían mencionar? Simplemente porque esto es más bien una estrategia y una actuación del gobierno estadounidense que del mismo Estado ecuatoriano. Ahora, ¿qué tan funcional es que continuemos con esto, llamándole guerra contra el crimen organizado? Ahí es cuando yo menciono uno, en cooperación internacional o en relaciones internacionales, principalmente, tú debes tener las cartas sobre la mesa. Es decir, es un ganar, un ganar. Yo puedo tener aliados internacionales, sobre todo acá en Ecuador, nuestro gobierno, su principal aliado es Estados Unidos, pero nosotros también debemos poner sobre la mesa esas otras amenazas que te afectan, esas otras amenazas que te generan una afectación directa a la parte estructural y que te permite continuar teniendo pues estos ciclos de dinámicas propias del crimen organizado. Que te hablo, por ejemplo, el tema de corrupción, que te hablo el financiamiento a estas estructuras criminales. A Estados Unidos como que no le preocupa mucho el tema de quién les está ayudando con el financiamiento, cómo es la parte de corrupción dentro del Estado o en el actor privado. No importa cuál es esa dinámica o quién le está lavando el dinero ilícito, sino más bien ellos están con una política de hacer grande nuevamente Estados Unidos, una política proteccionista de su propio país, en donde el interés principal es que la droga no llegue, que el fentanilo no llegue, que estos actores delictivos no continúen generando una amenaza dentro de su territorio. Entonces, ¿cuál va a ser la línea de actuación? Específicamente, pues prevenir que estos operadores de servicio, conocidos como los lobos, los choneros, los tiguerones, que son los principales y que tienen en este momento pues una actuación fuerte dentro de la cadena de valor del crimen organizado, no continúen exportando, que no continúen sumando dinero, que no continúen teniendo una capacidad armamentista, que eso hasta lo dudo, porque si tú no atacas quién les
provee, quien les vende armas, pues es muy complicado que ellos pues se limiten a seguir adquiriendo armamento, ¿no? Entonces, ellos están en eso, están implementando su hoja de ruta, están cumpliendo, nosotros como Ecuador estamos contribuyendo en eso. En parte sí nos va a ayudar, tal vez, pero si es que nosotros como ecuatorianos no atacamos la parte estructural en crimen organizado, que es el financiamiento ilícito, que es esa economía secundaria que le permite lavar el dinero ilícito que ha sacado por narcotráfico, por minería ilegal, que si no se busca cuáles son esos actores del Estado que le permite dar financiamiento, que le permite dar impunidad, que le permite seguir operando dentro del sistema de rehabilitación social, quien les permite dentro del ámbito privado, pues tener estas empresas fantasmas para blanquear ese dinero y meterlo dentro de la dinámica de economía lícita, pues nosotros vamos a seguir operando con una dinámica del crimen organizado. ¿Por qué? Porque ya ha quedado comprobado que es muy complicado que un país, sobre todo, que funge como la parte de tránsito y exportadora, elimine el crimen organizado, netamente narcotráfico, si nosotros no atacamos las redes logísticas, financieras, de lavado y comunicaciones que tengan esos actores con los grandes actores transnacionales. Porque no es un actor común, es una gran empresa transnacional que tiene operaciones en distintos países y que nosotros formamos una parte de todo lo que involucra el gran crimen organizado. Algunas entidades internacionales que monitorean estos temas y portales de investigación como Inside the Crime hablan de unos 30.000 millones de dólares, ¿no?, que se estarían moviendo en la economía ecuatoriana en todos los órdenes. Está contaminada la actividad económica, están copados las instituciones del Estado, los gobiernos locales, incluso algunos estamentos de la fuerza pública en provincia, eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo calla, el deporte, en toda la... Creo que la iglesia se salva porque, bueno, todavía porque creo que todavía no hay por dónde entrarle, pero en todo caso no se ha sabido, y si están calladitos bajo los toldos de los santos. A lo que voy es que, claro, si Colombia desde los 80, 90 ha logrado meterse economía criminal y mantiene la economía colombiana, en México ni se diga, ¿no? En México los narcos gobiernan estados enteros, ¿no? Y ahí ese dinero mueve la economía mexicana, eso es clarísimo, ¿no? Acá yo le veo muy, muy difícil, imposible, de que ese dinero pueda, digamos, sanearse o identificarse. Por todo esto que estamos hablando, nuestra intencionalidad es extremadamente débil, es debilucha, por decirlo menos. Pero lo que sí hace el Estado ecuatoriano es hacernos entender que hay un combate con violencia, ¿no? Es decir, lo combato al crimen organizado más allá de la estructura financiera ilegal, también con operaciones militares de inseguridad. Y en medio de esto estamos los ciudadanos, ¿no? Que vemos esto con temor, con miedo, porque ¿qué es lo que nos están vendiendo? El susto, vivir bajo la sombra del terror, ¿no? Porque claro, vemos estas actividades criminales, vemos descabezados, vemos descuartizados, matanzas por decenas, y vemos que el ejército y la policía hacen sus operaciones y nos muestran ahí con gran despliegue informativo, pero los ciudadanos seguimos con esta indefensión, ¿no? Indefensión en todo sentido. Entonces ahí me parece que el rol de la sociedad civil es fundamental para evidentemente tomar acción por el bien, pero claro, en medio de esta vorágine, ¿no?, que nos vende una realidad, yo diría, surrealista. A ver, yo creo que es importante aclarar a la ciudadanía que realizar una guerra táctica sí es bueno, porque te permite justamente neutralizar a esos actores delictivos y que continúen teniendo un liderazgo, una dinámica dentro de las estructuras criminales, ¿no? Que tú vas a poder, pues, aprender a estos operadores de servicio, vas a poder, pues, obtener droga, armamento, dinero que hayan tenido en ese momento, que vas a poder como un poco destruir la logística que tengan ahí, etcétera, y que claro, vas a poder judicializar a los aprendidos durante ese operativo o durante esa operación militar, como tú lo quieras llamar, y dependiendo de los actores que participen, ¿no? Entonces,
claro, te contribuye, te ayuda, y hay una cosa clave, es que cuando tú manejas una acción táctica, involucra que tú vas a ver resultados inmediatos, porque dices, lo capturaron a tal persona, decomisaron tanto dinero, decomisaron tanta arma, decomisaron tanta droga, etcétera, y el Estado menciona como estamos cumpliendo con esa deuda y esa problemática de inseguridad, ¿ya? Es una forma de generar una acción, tener resultados inmediatos, y claro, también es una forma de devengar la parte de gasto. ¿Por qué? Porque tú también generas una inversión en el tema de traslado, emplear pie de fuerza, emplear equipos, utilizar cierta tecnología, etcétera. Entonces ahí también te pueden mencionar como, nosotros dentro de esta guerra contra el narcotráfico implementamos 3 tanques, implementamos tantas personas, tantos militares, tantas fuerzas armadas, que tuvimos que darles pues alimentación, hospedaje, etcétera, ¿ya? Pero el problema va a ser que una problemática de inseguridad como tenemos acá en el Estado ecuatoriano, no solo se puede actuar con acciones tácticas. Tú también necesitas tener una guerra estratégica. Esa guerra estratégica significa que cómo tú no dejas que eso del crimen organizado no te afecte a la parte de política pública, principalmente al sistema político. ¿Por qué? ¿Por qué te menciono esto? Ya está evidenciado que el crimen organizado está financiando el sistema político a través de obras, a través de donaciones, a través de infraestructura, que son ellos los que también están pagando para que o se realice ciertas acciones dentro de un territorio o no se realice, etcétera. Son ellos los que también te están generando una afectación directa a la democracia o a la institucionalidad o al país en general. ¿Por qué? Porque el crimen organizado opera con el miedo y usa la violencia como un mecanismo de regularizador, donde le conviene que estén ahí, donde le conviene que estén atentos, etcétera. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, ¿por qué no nos hemos puesto a pensar por qué en estos últimos 2 meses ha aumentado los ataques dentro de la provincia del Oro? Han reportado como más de 15 ataques, 15 explosivos por parte de la Policía Nacional. No tengo muy bien en este momento en mi memoria, pero es preguntarte también, a ver, ¿qué está pasando en la Amazonía? ¿Qué está pasando en una provincia como Manabí? ¿Qué está pasando en una provincia como Esmeraldas? En donde tú tuviste la muerte del principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y eso ya te reconfigura una geopolítica dentro del crimen organizado. ¿Por qué? Porque esas personas que se desplazaron por que pusieron en pausa su intervención dentro del territorio ecuatoriano, que son las disidencias de la FARC, y pusieron en pausa sus operaciones en 2016 porque inició los procesos de la paz, eso dio apertura para que cárteles mexicanos puedan actuar o operar dentro del territorio ecuatoriano. Ahora, con la muerte de este líder o capo mexicano, como le queramos llevar, etcétera, ya comienza una nueva disputa por parte de esta disidencia de la FARC de, bueno, y ahora yo quiero recuperar, puedo operar, ¿qué pasa y qué alianzas voy a tener con mis estructuras criminales? Entonces, en otras palabras, lo que te quiero decir es que, Byron, sí funciona la guerra táctica, pero si tú no tienes una guerra estratégica que te dé estos análisis, esta inteligencia, una inteligencia preventiva que te indique cuáles van a ser los escenarios de operación y actuación que va a tener no solo actores criminales nacionales, sino principalmente los transnacionales, porque ellos te generan dinero, te inyectan armas, te inyectan un financiamiento al sistema político, al sistema privado, etcétera, y son los que continúan fortaleciendo mucho más a nuestras estructuras criminales nacionales. Pues es muy complicado que tú veas una solución, y tú no puedes mencionar que la guerra táctica está únicamente involucrado a crimen organizado cuando, insisto, el problema de violencia, el problema de inseguridad, el problema de afectación física y de convivencia que tenemos los ecuatorianos se conoce como crimen desorganizado. Ese delito por oportunidad que me afecta a mi patrimonio, que me afecta a mi tranquilidad, y eso se genera con política pública que lamentablemente, si tú no tienes una estrategia, si tú no tienes una planificación, no te va a dar resultados a corto plazo, y eso no es vendible. ¿Por qué? Porque una política pública que tú vas a tener un resultado a 6 meses, a 1 año, que incluso te puede tomar 2 años para recuperar ese sistema corrupto, ineficiente, pues no te va a vender.
Y el marketing actualmente de seguridad es que si tú no tienes acciones y respuestas inmediatas, simplemente no estás haciendo nada contra la seguridad, así sea que esas acciones no sean reales soluciones. Y claro, hay que tener en cuenta algo, es que el crimen organizado no opera en lugares de violencia, no opera en lugares de zona de periferia, no opera en lugares en donde el ciudadano es vacunado o extorsionado por $1 todos los días. El crimen organizado opera donde no hay violencia porque eso le permite tener una alianza directa con el sector público, llámese gobierno central, gobierno provincial, gobierno local, etcétera, con el actor privado, sin que la autoridad esté investigando, esté realizando inteligencia o esté incluso combatiendo su presencia. Por eso, ¿por qué no nos preguntamos qué pasa con esas provincias en donde las tasas de homicidios intencionales es sumamente bajo, pero realmente ahí hay los recursos, hay la logística, hay incluso la normalización, una legitimización de las comunidades dentro de esas zonas por ese actor criminal transnacional que genera grandes rentabilidades del crimen organizado y que esas rentabilidades te corrompe el Estado, te corrompe autoridades, te corrompe a la fuerza pública e incluso te permite indicar dónde quiero que se genere violencia, dónde quiero que se genere disputa. El crimen organizado, por su mismo nombre, no le interesa tener ese llamado de atención. Gracias, Catherine, por atender la entrevista. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Catherine Herrera, ella es analista en temas de seguridad y que nos habla precisamente de este tema de que no existe una planificación desde el punto de vista de quienes monitorean. Estratégico. Exacto, una planificación estratégica en los temas de seguridad, a pesar de que el gobierno lo ha dicho en las últimas horas, hemos pasado a una nueva fase, ¿no? Que es con la colaboración internacional. Bueno, ya no tienen que decirlo, ¿no? Porque ya está la evidencia, ¿no? Claro, entonces o sea, Estados Unidos... Ya no me remito a las palabras, sino a los hechos, a las acciones. El Wall Street Journal acaba de confirmarlo. Dice Estados Unidos amplía lucha contra bandas narcotraficantes latinoamericanos en operación conjunta con Ecuador. Claro. Y lo dicen, ¿no? El Comando Sur de Estados Unidos ha declarado que 10 fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones contra organizaciones terroristas asignadas en Ecuador, y Estados Unidos había designado principalmente ha sido una operación de ambas fuerzas en Ecuador. Pero no solo en Ecuador, dice. Bueno, no especifica la fuente de Wall Street Journal, pero confirma que efectivamente ha sido. Ahora, del lado colombiano están en la operación Espejo. Ya. 20.000 uniformados del lado de Nariño y en Putumayo, lo dijo el ministro de Defensa, ayer lo veía en unos videos impresionantes que hacen los colombianos, oiga, de aprender, sinceramente, de aprender cómo comunicar. Con cariño al Ministerio de la Defensa, me gustaría que revisen cómo comunica el Ministerio de Defensa colombiano, con una nitidez y una pulcritud, menos música y más texto, es decir, lindo el video con la música, el tanque y el disparo, ¿no? Pero el colombiano decía, son 20.000, 11.500 de la fuerza de la brigada, 8.000 de la policía, estamos en las, Entonces, claro, para el que no conoce, dice, no, ok, están en tales sitios, son tantos y están actuando así. O sea, eso también es parte de la comunicación política. Es decir, contarle a la gente, a los ciudadanos, qué está haciendo el Estado en comparación a lo que el crimen organizado está actuando en contra de los ciudadanos comunes y corrientes. Esta operación que hemos comentado, y lo dijo también nuestra invitada, tiene que ver mucho con esta nueva operación conjunta, ¿no? Con los aliados, en este caso Estados Unidos, que está bien, y yo lo aplaudo, pero hay que saber informar también para que no genere esta confusión ni esta especulación que estamos elucubrando en función de lo que los estadounidenses nos han dicho en un video de 30 segundos con 10 oraciones. Tenemos que saber un poco más, ¿no? En detalle. Vamos a la pausa, 7:59, ya retornamos. Escríbenos al WhatsApp 09 95 77 54 42. Interactúa con nosotros. Inicio de espacio publicitario. El diseño no es un accidente, no es una tendencia pasajera. Es la respuesta a lo esencial. Así nace la Z9, una camioneta única, diferente y potente, con
con tecnología inteligente, cámara de 540 grados, techo panorámico y más de 28 asistencias avanzadas de conducción. Ningún terreno limitará tu destino gracias a su tracción 4x4 y al bloqueo de diferencial trasero. All New Z9 Beyond Design con el respaldo de Dongfeng Maresa. Opticom, hiperconexión, el mejor package sin distorsión. Opticom, full conexión, tu internet premium sin decepción. Opticom, hiperconexión, la mejor bandwidth sin tensión. Opticom, la red que hace realidad tus sueños digitales. Opticom. Conexión sin fronteras. No esperes más. Descubre los planes perfectos para conectarte al metaverso con Opticom 09620. 09620. Opticom Contacto. Llama ya. Opticom Conecta. 09620. 09620. Caminamos junto a ti. Vuelve el crédito reactiva de Musugruna hasta $100,000 al 14.99% y hasta 3 meses de gracia. Hay gente que no se detiene, que madruga, que produce, que sueña, y en cada uno de ellos Musugruna está presente. Solicita tu crédito reactiva hoy mismo en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Crédito reactiva de Musugruna hasta $100,000 al 14.99% con hasta 3 meses de gracia. Y si necesitas más, Musugruna te presta $200,000, $300,000 y hasta $700,000. El monto que necesites. Soñar es fácil. Hacerlo realidad es posible con Musugruna. Llegó Dorado Beta Ecuador. Jugando en Dorado me hice famoso y pronosticando me siento grandioso. Registras y suerte es la solución. Con Dorado Bet soy la sensación. Ahora en Dorado me dicen el rey. En varios deportes soy el sensei. En Ecuador soy la reina exitosa y Dorado Bet me hace grandiosa. DoradoBet.com es mi emoción. DoradoBet.com la sensación. En DoradoBet.com gano un montón. Dorado Bet, la casa de los reyes. DoradoBet.com. La publicidad es importante porque aumenta la visibilidad y el conocimiento de tu marca, estimula la demanda y genera confianza entre los consumidores. Y pautar en radio es un método efectivo para lograrlo, debido a su amplio alcance masivo. Somos FB Radio. Escríbenos al 099-980-5500. 099-980-5500. Tenemos el plan de publicidad que se adapta al tamaño de tu empresa. Fin de espacio publicitario. El sábado están listos Rubén, Viana y Santiago para hacer tu compañía con la mejor música que te puedes imaginar, más un toque de información. Planeta Sport, tu magazine en fin de semana, todos los sábados de 10 a 13 horas por los 105.7 de FB Radio, la nueva radio de Quito. La información nos permite formar opinión. De 6 a 9 horas, FB Noticias. Invitados, análisis, política, economía y lo más destacado de la información. Pero elemental es porque por primera ocasión, por primera vez en la historia del país, estamos regulando los concursos para jueces. Tenemos todo un sistema hecho para que no funcione la ley, para que no funcione. Entonces esto de protegemos derechos yo también lo pongo en duda. Solo un proceso constituyente participativo puede reconstruir esa confianza y dar la voz a los ciudadanos. FB Noticias con Fernando Bale, Byron Galarza y Oscar Fernando Ortiz. En FB Radio 105.7 FM nos debemos a nuestra audiencia y estamos en la permanente búsqueda de la verdad común. Vamos a continuar, señoras y señores, son las 8 de la mañana con 5 minutos, hablar un poco de lo que sucede en la Asamblea Nacional. Ayer se dio por parte del bloque de ADN la propuesta, se dio a conocer la propuesta de reformar el artículo 534 del COIP.
para reforzar el estado de excepción o toque de queda del presidente Daniel Noboa. En el COIP hay vacíos, no hay claridad, de acuerdo a la opinión de los asambleístas de ADN, para sustentar la prisión preventiva ante los jueces. Los elementos que se incluyan, pasa por esto del peligro real de fuga y otros detalles. Diana Jacome hizo la propuesta en una rueda de prensa que se dio ayer en la Asamblea Nacional. Un proyecto de reforma al artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. ¿En qué consiste, señores periodistas, esta propuesta de reforma? En dotarle a los fiscales y jueces de elementos necesarios que consten de manera expresa y objetiva en este articulado, elementos para sustentar por qué debe darse la prisión preventiva a un procesado. Señores, no podemos ser permisivos y blandos con el crimen organizado. Existe una interpretación vacía, no existe una claridad sobre cómo sustentar la prisión preventiva ante los jueces. Por lo tanto, nosotros hemos decidido incluir dentro de este artículo los siguientes elementos que el juez, el fiscal, deberá sustentar para que el juez pueda valorar, motivar y ordenar la prisión preventiva. ¿En qué consisten estos elementos que son importantes que ustedes conozcan? Los elementos que incluimos: peligro real de fuga, influencia, intimidación, opresión sobre víctimas, testigos, jueces y fiscales. Y eso ha sucedido, ustedes lo saben. Uso del cargo o posición de poder para interferir en el proceso. También ha sucedido. Peligrosidad y actuación dentro de organizaciones criminales con capacidad operativa. Sentencias ejecutoriadas previas o patrones delictivos reiterados, solo cuando analizados en su conjunto permitan tener ese análisis al juez de que es necesario la prisión preventiva. Ahí está entonces el tema de esta reforma, ¿no?, que se pide. Muchas leyes, señor Bey, muchas reformas, y yo lo que veo es que el aparato judicial es ineficiente, no está a la altura de lo que hace el Estado. Me refiero a las fuerzas de seguridad, policía, fuerzas armadas, que hacen un gran trabajo, hay que decirlo. Vea lo de ayer, de Operación Costa. Cayeron gente hasta famosa, claro, además de los narcos. Estoy seguro que el juez dirá, bueno, las medidas sustitutivas, vaya nomás y venga a firmar, no hay los elementos. También, ahí se lo ve que ya están grandes también. Claro, además, grandecitos de edad y de todo. Entonces, claro, y este aparato judicial es, yo siempre lo he dicho y me voy a ratificar, es cómplice de la delincuencia. Y los jueces se escudan en que la ley les ampara, en que la Constitución les protege, ¿no? Me refiero a los delincuentes. En esto sí yo le doy la razón al gobierno y a ADN. Sí, le doy la razón. No, por más que me vengan a hablar aquí algunos, que no, que sí, que hay un abuso. No. Porque vea, un padre de familia debe 3 pensiones porque no consigue camello, ¿no? Y la señora se pone bravo y le tira boleta de premio. 30 días encanado, no, sin derecho al pataleo. Un narco, un asesino, un delincuente de esta calaña, le dan medidas sustitutivas. Entonces, alguien explíqueme, yo soy medio tonto en esto. Le pido disculpas a los oyentes, pero es que hay una desproporción, ¿no? Alguien que tiene un problema y entregó un cheque, resulta que ese cheque estaba sin fondos y bla, 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 la cuenta, etc. Estafa, preso 1 mes. Y los narcos, y los asesinos, y los violadores, medidas sustitutivas. No, pues, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, yo creo que es ahora, y claro, por ahí salen los abogados.
populismo penal. No sé si populismo penal, pero los jueces no están haciendo su trabajo, ¿no? Y los jueces se cubren entre ellos, ¿no? Esta falsa identidad de espíritu, de cuerpo entre ellos. No, que sí, que la culpa es la fiscalía, la culpa es de los policías, no hay evidencias, las partes están mal hechas, no sé qué. Me acuerdo clarito lo que dijo el ministro Reinberg. Hemos hecho como 70.000 detenciones en un periodo X. Y hay como 15.000 que han vuelto a la libertad. Y no, pues que era un pobrecito, ¿no? Que lo tuvieron robando un celular y era la primera vez que delinquía. 35 veces había un delincuente, señor, 35 veces detenido por el mismo delito. Por asesinato, por extorsión, por secuestro. 35 veces. No puede ser posible que un juez que tiene un individuo que 35 veces ha sido detenido por narco, por delincuente, por asesino, esté en las calles y se ríe. Es más, los vuelven a detener y se ríen. Y cuando los medios van a cubrir la detención, ahí sonriéndose, burlándose de la gente. No, eso no es posible. Entramos ahora sí en materia con nuestra invitada. Exacto, ya se encuentra con nosotros la abogada Rosy Torres, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, para hablar de un tema que se ha dado en los últimos días, sobre horas, sí, porque es realmente horas. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanzó en el tratamiento del proyecto de ley de extradición. Está listo el informe para ir al debate, ¿no? Al pleno. Entonces queremos conocer detalles con la abogada Rosy Torres. Esto es muy importante, el tema de la ley de extradición. ¿De qué se trata? Y si esto, pues después de 26 años, va a tener cambios importantes, significativos, porque hoy más que nunca se ve que la gente que comete acá delitos se va del país y es muy difícil traerlos. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días con todos. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y un saludo a todos quienes nos están escuchando a esas horas por la mañana. Muy bien, para que nos dé detalles, ¿de qué se trata esta ley de extradición? Exacto, ¿en qué cambia y qué es lo que podemos nosotros decirle a la gente? Bueno, en efecto, esta ley de extradición, como usted muy bien lo mencionaba, es una ley que hace 26 años no se reformaba. ¿Qué significa esto? Que estábamos nosotros, el Ecuador, los ecuatorianos, bajo una norma jurídica que no solo que era obsoleta, sino que no atiende a las necesidades reales y a los desafíos que está pasando este Ecuador. Entonces, esa ley está encaminada primero a desarticular las economías criminales y segundo, a desmantelar las estructuras criminales. ¿Por qué? Primero, rompiendo esta sensación de impunidad donde los criminales creían que refugiándose en las fronteras podían tener impunidad. Al contrario de aquello, lo que estamos haciendo es en este momento, y también pues evidentemente a través o gracias al referéndum propuesto por el presidente Daniel Noboa en el 2024, donde rompe este candado de impunidad. Y por eso pudimos hacer, por ejemplo, el caso de Alia Fito. Cuando Estados Unidos nos los pidió, evidentemente lo pudimos hacer el proceso de extradición, porque no solo por la propuesta del presidente donde rompe este candado constitucional que no nos permitía utilizar esta figura para combatir el crimen organizado, sino también nos ayuda a, primero, insisto, dotar de mayor de institucionalidad al mismo sistema de la Administración de Justicia. Esta ley nace de vacíos legales, pero también nace de problemas globales. Actualmente hay redes criminales que están funcionando en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Europa, en varios países de Europa. Entonces, ¿qué significa? Que incluso en el foro que estuvimos ayer, estuve interviniendo como ponente en el foro ítalo-ecuatoriano para la seguridad y la justicia del Ecuador referente a la ley de antimafias. Lo que hacemos nosotros básicamente es con esta ley utilizar la cooperación internacional para poder
enfrentar al crimen organizado y que les quede un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. Este proyecto de ley orgánica que le elevamos el rango porque estaba como una ley ordinaria, probablemente es una ley que no esté en el radar de la gente, pero es una ley sumamente importante para que casos como los de alias Fito se repitan, que no sean casos aislados, sino que sean alias Fito, alias Fede, alias Pipo, alias y muchos alias. Entonces, la idea que es comenzar a destructurar estos líderes, cabecillas criminales con sus organizaciones criminales, mismas organizaciones criminales que están captando a nuestros niños, niñas, adolescentes. Y lo digo porque represento la provincia más peligrosa del país, que es la provincia de Los Ríos, y lamentablemente, ¿cuál es la realidad? Que justamente en vista de su porcentaje de ruralidad, deja un ambiente vulnerable para tomar y captar y adoctrinar a estos jóvenes que sean los próximos cabecillas criminales. Tenemos madres de familia llorando sus hijos por la pérdida de sus hijos, por cómo en vez de estar estudiando, en vez de estar en otros sectores, lamentablemente pues ellos deciden estar con el crimen organizado. Entonces, esta ley lo que promueve es este control y promueve este mensaje claro, y es desmantelar estructuras criminales y desarticular economías criminales. En este momento, a través de esta ley, se está dejando las reglas claras y definitivamente modernizar la justicia no es por titulares, no es por ideología, sino al contrario, Fernando, es por el compromiso que tenemos con los 18 millones de habitantes. Entonces, antes, esta ley, quienes defendían a través de un gobierno, que no lo voy a mencionar, pero defendían tantos años que por la soberanía no se podía utilizar la extradición, nos demostró que eso fue una solapadería. Se convirtió en algo tan simbólico que vimos nosotros ahora, como ecuatorianos, el fracaso de no poder utilizar estas herramientas de cooperación internacional. Y por eso nosotros ya, como Comisión de Justicia, hemos tomado esa bandera de lucha. En verdad son 3 banderas de lucha. Una de ellas es la ley de extradición como mecanismo de cooperación internacional para, evidentemente, pues dar herramientas también al gobierno y que pueda combatir con el crimen organizado. ¿El trámite cómo está una vez que se aprobó? Salió de la Comisión de Justicia, luego del informe de la Comisión de Justicia, ya está en el Pleno de la Asamblea Nacional, ya depende del presidente de la Asamblea Nacional. Tengo entendido que para la próxima semana ya estaríamos debatiéndolo en el Pleno, en el primer debate. Así que nosotros somos conscientes que, mira, en los primeros 7 meses, ya nosotros tenemos 2 proyectos de ley, 2 informes para primer debate que ya están en el Pleno de la Asamblea Nacional, que son los 2 proyectos o las 2 banderas de lucha que hemos nosotros liderado en esta Comisión de Justicia, incluso en cortísimo tiempo, 8 meses, porque entendimos que la necesidad de urgencia que tiene el país, que tiene el Ecuador, requiere compromiso, y el compromiso debe verse cristalizado en todos estos proyectos de ley. Byron Galarza, continúa el diálogo con la abogada Rosy Torres, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. ¿Cómo está, Rosy? Qué gusto. Me gustaría que me comente un poco esa iniciativa presentada por sus colegas legisladores en torno a cambiar el COIP en el tema de la prisión preventiva, sobre todo para delincuentes, ¿no? Todos los días el gobierno, la policía, Fuerza Armada detienen a los pillos y los jueces pues les dan medidas sustitutivas con todo lo que usted ya lo hemos hablado muchas veces, pero ahora sí podrá haber efectivamente los votos suficientes como para que pase ese proyecto. Byron, la verdad, con estas 3 banderas de lucha que son el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley de Extradición y el Código Orgánico Integral Penal, yo creo que van a demostrarle al ecuatoriano a través de sus votaciones, a través de sus aprobaciones, es quién está del lado de la justicia, de las familias ecuatorianas, de los 18 millones de habitantes, y quién está del lado del crimen organizado. Va a develar el compromiso de los asambleístas con sus países. Así que yo creo que eso es lo importante de mencionar, que estas votaciones de estas 3 banderas de lucha que responden a una estrategia integral para combatir el crimen organizado. Primero. Y segundo, en el tema del Código Orgánico Integral Penal, lo que estamos haciendo nosotros es, en la Comisión de Justicia, que de hecho es uno de los códigos que más tenemos, o sea, uno con los mayores carga legislativa, por así decirlo, y uno de los mayores retos, porque
tenemos proyectos que ya han sido ingresados, que ya han sido abocados conocimientos, pero hay todo tipo de proyectos. O sea, tenemos al proyecto que presentó el expresidente de la República diciendo que haya cadena perpetua, por ejemplo. Y hay proyectos que son inviables. Lo que estamos haciendo nosotros es, en las mesas técnicas, de acuerdo a la dosimetría penal, a la técnica jurídica, estamos analizando porque entendemos que nuestro propósito no es llenar más las cárceles. Nuestro propósito es tener una estructura integral y una estrategia integral para combatir el crimen organizado. Entonces, ¿qué significa esto? Que no estamos legislando por la coyuntura, al contrario de muchas personas o de muchos asambleístas de la bancada de la oposición. No estamos legislando por la coyuntura, estamos legislando para subsanar, para solucionar problemas estructurales del sistema de la Administración de Justicia. Y por eso, en el Código Orgánico Integral Penal, incluso estamos dando prioridad a delitos que tienen mayor cometimiento en el país, como extorsión, lavado de activos, delincuencia organizada, narcotráfico, violación. En ese mismo sentido, lo que estamos haciendo es blindar el sistema de la Administración de Justicia y dotar de herramientas que estén sintonizadas a los desafíos que estamos viviendo. No son poca cosa. Lo que está viviendo el Ecuador no es una realidad distinta a lo que está viviendo la región. Por lo tanto, debemos tener normativas y estos catálogos de delitos que no sean letra muerta. Yo lo decía hoy día, justamente un ejemplo. Está normado la minería ilegal. Pregunto yo, ¿cuántas sentencias hay de minería ilegal? Y me dicen, asambleísta, no muchas. Claro. Entonces, ¿qué significa? Que al final del día tenemos normado la minería ilegal, pero es efectiva. No, pues porque no hay sentencia, no llegan a sentencia. Entonces al final comienza a ser un saludo a la bandera, que es lo que nosotros en esta comisión y bajo mi presidencia queremos solucionar. Rosy, la Corte Constitucional acaba de emitir un primer fallo o dictamen para restarle vía enmienda constitucional el poder de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, algo que creo que es muy válido. Ya no tendría que pasar por la Asamblea, sino que podría ir a referéndum y la Asamblea finalmente tendrá la capacidad de designar a las autoridades. ¿Cree que esto es correcto en la estructura del Estado? Bueno, en efecto, en la sentencia, en ese dictamen que usted está hablando, emitido por la doctora Carla Andrade, yo creo que sí debe regresar. Nos ha demostrado esto es un criterio muy personal, nos ha demostrado el CPCCS que probablemente les ha quedado grande esa función. Es un adefesio mal hecho. Y no por quienes les integran, porque pueden tener buenas intenciones los consejeros y esto no es un criterio personal hacia ellos, es un criterio personal hacia la institución, hacia esta función que fue creada con la Constitución del 2008. Yo creo, y es un criterio muy personal, que esto debe regresar a donde siempre estuvo, en la primera función del Estado, que es el Parlamento, que es la Asamblea Nacional. Así que nos ha demostrado, yo creo que nosotros tenemos que ser espectadores también y analizar la historia. ¿Y qué nos ha demostrado el Consejo de Participación Ciudadana? La intromisión nos ha demostrado que sí ha sido probablemente un organismo que ha sido casi que trabajando con diversas organizaciones políticas. Vimos lo de la Liga Azul, ustedes se recordarán, ¿no? Entonces, haciendo abiertamente campaña por el correísmo y fueron consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, al final del día, y aquí quiero ser muy concreta, es que si una institución nos ha demostrado que no cumple con su naturaleza o que lamentablemente, pues, evidentemente la ciudadanía perdió la credibilidad y la confianza y la legitimidad de lo que está haciendo, creo yo que la ciudadanía, que yo insisto que aparte lo que he escuchado, estaría a favor de que se le quite esa función de designación a la función al Consejo de Participación Ciudadana. Pero cree usted que regrese a su origen natural, ¿no? Claro, evidentemente. Parece ser que iría por referéndum. El presidente podría ya enviar eso al CNE. O sea, ¿por qué iría por referéndum? ¿No? Porque recordemos que al ser una función donde se le establece clara y concretamente cuáles son sus atribuciones, porque eso lo creó en la época del correísmo, seamos conscientes y refresquemos la memoria. Entonces, al estar en la Constitución, al estar en la Carta Magna, por supuesto que debe ser a través de la voluntad popular, que la ciudadanía se pronuncie
si es que le quitamos esas mismas designaciones y atribuciones que en su momento se le fueron asignadas. Entonces, le decía esto, perdón, porque claro, el timing político también aplica, ¿no? Mira lo que le pasó al presidente el año pasado en la campaña de la consulta popular. Eran buenas las preguntas, pero la gente no votó por las preguntas, votó por el momento político que vivíamos y la situación que el país atravesaba. Entonces, a veces la gente no vota por el contenido de la pregunta, que puede ser excelente, como en este caso. Sí. Pero, ¿me explico? O sea, yo creo que hay que tener cuidado también con el timing político. Yo lo que pienso es algo, y aquí un poco quiero ser la vocera de una provincia que lamentablemente también es la cuarta provincia más grande y también está siendo pues víctima de muchas situaciones, ¿no? De la violencia, de resultados, de probablemente autoridades incapaces. En todo caso, y aquí es donde yo quiero llegar y puntualizar, y es que si bien es cierto, el timing político es importante, pero yo creo que el ecuatoriano en este momento se encuentra cansado y quiere ver soluciones. Y para ver soluciones, a veces nos toca tomar decisiones que probablemente sean impopulares, pero necesarias. Lo he dicho y yo creo que el presidente es una persona de las primeras que toma decisiones impopulares, pero necesarias, y este Ecuador necesita decisiones contundentes. El hecho de pronunciarnos a través de las designaciones y a través del marco de competencias del Consejo de Participación Ciudadana demuestra que probablemente la ciudadanía o el ecuatoriano quizás ya no tenga credibilidad y confianza en esa función. Y nos ha demostrado con sus propios hechos. Entonces, lamentablemente, yo creo, y esto es otro criterio personal, que la oposición está implantando en la ciudadanía también este sentido de hastiar, ¿no? De que hay correísmo y hay anticorreísmo, pero no hay un pro patria. Pero lo que no nos estamos dando cuenta, y quieren tanto encasillar al gobierno de Daniel Noboa y tanto encasillar a Daniel Noboa es que es anticorreísta. Yo creo que aquí ya no hay anti, aquí hay pro patria. Como joven, como profesional, como una mujer que por supuesto quiere tener su familia aquí en el Ecuador, yo creo que hay que redireccionar la atención y la intención, y lo que están haciendo como una de las estrategias, y es mi percepción, es cansar a la gente de esta división, y la gente me lo dice, o sea, hay una división que quieren implantar en la falsa narrativa, que están muy acostumbrados a trabajar con la falsa narrativa, que llega un momento donde ya a ellos ya no les da más. Entonces, y ejemplo de aquello, caso de Mario Godoy, Consejo de la Judicatura, tanto dijeron que los casi que ADN eran abogados de Mario Godoy, abogados, y querían implantar esa narrativa. Uno se metía a redes sociales y implantaban y operan una maquinaria digital impresionante. Pero ¿cuál es la realidad al final del día? Demostramos que ahí está, le bajamos la narrativa cuando nosotros mismos propusimos que sea enjuiciado políticamente. Y no solo eso, en mi comisión ni siquiera aprobamos el informe de gestión de Mario Godoy. Entonces, ahí es cuando vamos deslegitimando su narrativa, pero lamentablemente la intención y el sentido ahí es poder polarizar al ecuatoriano para ocasionar este sentido de hastío, de cansancio. Y yo creo que es lo que nosotros tenemos que en verdad en este momento priorizar, es qué necesita el Ecuador. Y con la necesidad damos soluciones. Y en este momento una de las soluciones evidentemente es también fortalecer el Estado de Derecho, y si hay una institución que ya no tiene la credibilidad, que ya no tiene la confianza, por supuesto pues que hay que regresar a su causa natural. Gracias, abogada, por atender la entrevista. Gracias a ustedes por este espacio y encantada siempre de poder estar aquí. Un gusto verla, Rosy. Rosy Torres, la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Vamos a ver si se dan los cambios. Yo sí estoy de acuerdo. Pero yo primero salgo con la bandera. Muchas leyes, ¿no? No, pero me refiero que este edificio mal hecho, que es el Consejo de Participación Ciudadana, es un desastre. Tiene todavía un largo... Sí, un largo proceso, pero ojalá la gente entienda que cuando nos vayan a consultar, voten sí. Sacamos este 8:29, vamos a la pausa. 105.7 FM. Inicio de espacio publicitario. ¿Buscas una camioneta para el trabajo y tu día a día? La Ram 700 doble cabina tiene el poder americano que necesitas. Más comodidad con 2 filas de asientos y 4 puertas. Y mayor eficiencia con capacidad de carga de hasta 650 kilos. Funciona con gasolina extra y te mantiene conectado con pantalla de 7 pulgadas. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Todo desde 21,999. Conoce los beneficios especiales de este mes. Visítanos en los concesionarios RAM a nivel nacional. RAM, poder
ser inigualable con el respaldo de Corporación Maresa. Gana un viaje que puede cambiarlo todo. Vive el fútbol en la máxima cita. Siente el estadio, la emoción y la opción de estar ahí. Solo entra a ecuabet.com, juega tus slots favoritos de Play and Go y participa por esta experiencia única. Porque hay viajes que no se compran, se ganan. Ecuabet.com. Ahora en Quito, Waterworld Circus. Más de 50,000 litros de agua convertidos en una pista de circo. Gran estreno este viernes 13 de marzo. Función 19:30. Sumérgete en una gran aventura acuática con los personajes que siempre soñaste ver. Además, las guerreras K-Pop, el tributo, gigantesca carpa instalada en el parqueadero del Estadio Olímpico Atahualpa. Waterworld Circus. Estreno viernes 13 de marzo. Función 19:30. Venta de entradas con 20% de descuento hasta el jueves 12 en Ticket Show y boleterías del circo. Waterworld Circus. Con la garantía de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca de México. Hay elecciones que te definen. Mazda, diseño japonés, precisión y una experiencia única al volante. Somos la marca de origen japonés más vendida en Ecuador. Encuentra nuestro portafolio completo en concesionarios Mazda a nivel nacional. Cotiza tu Mazda desde $20,999. Te esperamos en nuestros puntos de venta Mazda. Mazda. Legado japonés. Fin de espacio publicitario. FB Radio. Vamos a continuar, amigos oyentes. Son las 8 de la mañana con 31 minutos en el territorio ecuatoriano. Ya nos acompaña en la sala la doctora Gilda Alcíbar, ministra de Educación, Deporte y Cultura. A ver si habilitamos tanto el micrófono como la cámara para ya empezar este diálogo de algunos temas, ¿no? Temas, por supuesto, de la gestión en el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, y también un tema polémico que lo vamos a tratar, y se lo vamos a preguntar porque todo el mundo lo ha tratado. Nosotros temprano inclusive lo pusimos en consideración aquí al noticiero, a ver si la doctora y su equipo ya nos habilitan en la sala, tanto el micrófono como la cámara, para poder dialogar, para poder conversar. Ya está con nosotros, así que es cuestión solamente, como dice, entre el ojo y la ceja, ¿no? Me imagino que deben estar siempre coordinando. Y vamos a tratar algunos temas, ¿no? De los temas, terminó el año lectivo en la costa y Galápagos hace pocos días. Creo que son más o menos unos 5.6 millones de chicos que salieron a vacaciones. De ahí hay un porcentaje importante que pues se graduaron, ya son bachilleres. 1.8 millones de estudiantes. Y pues ya es cuando se inicia y todo lo que se viene, porque acá viene, ¿sabe cuál es uno de los problemas graves, don Byron? No sé si le ocurría a usted. Ahora hay muchos cursos vacacionales y todo, pero en mi época no había. Nosotros íbamos a las vacaciones y claro, diferentes ahí en el barrio, como decir, lo que se podía hacer, los que medio éramos deportistas, bueno. A mí me gustaba venir, por supuesto, acá a Quito a ver a la Liga de Quito, vea. Claro, venía acá de vacaciones porque sabía que podía venir a ver a la Liga de Quito, entonces. Pero es un momento crucial. En las vacaciones la gente se daña o aprende oficio. Porque hay gente que se dedica a trabajar, a ayudar en la casa. Sí, sí. Pero hay otra gente, oiga, que en serio. Bueno, los chicos ahora los chicos están hiper mega conectados al teléfono, y en la vacación se dedican a estar en redes sociales. En fin, ha cambiado la dinámica de la familia. Entonces, y de los chicos en edad escolar, ¿no? Ahí viene el tema de tener todos estos cursos vacacionales, tener actividad. Mantenerlos ocupados. Como decían las viejitas, agarre oficio. Y entonces le ponían a hacer algo que sea de provecho, ¿no? Un poco la idea de este gobierno es el fortalecimiento de la estructura educativa, no solamente en la estructura física, me refiero, ¿no? Más colegios, más escuelas, más dotación de laboratorios, sino también de la estructura humana, ¿no? El profesorado, los docentes, que cada vez tienen que estar actualizados, señor Ver, en las nuevas tecnologías, por una sencilla razón. Los chicos
están con mayor conocimiento en las tecnologías y en las redes sociales que el propio maestro, ¿no? Entonces, claro, los chicos ahora pueden, bueno, ya no pueden llevar el celular por una disposición que me parece correcto, pero claro, con el teléfono los chicos googlean o entran al ChatGPT y pueden cuestionar al maestro la clase. Porque claro, dicen, no, pues ¿de qué está hablando el maestro si acabo de ver en Google o en ChatGPT la clase que me está diciendo? No, ¿me explico? Antes, pues en nuestra época era el Magister Dixer. Yo tenía un maestro que no había... El texto soy yo, me decía el profe. Era un profesor de filosofía. El texto soy yo. Ah, caramba. Y entonces, claro, no había cómo discutir para los profes en la época, ¿no? Hoy los chicos rompen esa barrera de autoridad docente-estudiante, ¿no? Y lo cuestionan. Por lo tanto, los profesores tienen que estar con un nivel de conocimiento no solo en su materia como tal, ¿no? Las matemáticas, la física, la biología, las ciencias humanas, la historia, etcétera, sino también ese pensamiento crítico para que los chicos... Porque ¿qué es lo que buscamos? Habilidades blandas, no solamente habilidades duras, es decir, la ciencia como tal, sino que las habilidades blandas también vengan dentro del currículum académico de los chicos, para que puedan enfrentarse a este nuevo mundo globalizado y hiperconectado. Recontra hiperconectado, ¿no? Entonces, claro, los chicos están en otra dimensión galáctica, definitivamente, ¿no? Están y Sí. lamentablemente los ha alejado del tema de la realidad, del tema familiar. Viven ensimismados en el teléfono. Sí. Antes, cuando usted y yo íbamos a casa, a la cena, al almuerzo, primero era toda una ceremonia, lavado los dientes, las manos, peinaditos, bien vestidos, y se compartía. Ahora no, pero los chicos están en el teléfono, los papitos están en el teléfono, a veces no bajan ni a almorzar, porque están ensimismados en su mundo digital. Entonces, claro, la educación es fundamental para recuperar esos valores familiares. Y que tiene que volver, ojalá que no sé, tenemos Algo en pasó, la sala, está la ministra Yeda Silva, pero no conecta su micrófono ni tampoco su cámara. Pues, me imagino que están ahí esperando, ya son las 8:36, a ver, ahí estamos. ¿Ah? Y desde las 8:15 está el equipo de asesores tiene que haber conectado el dispositivo para tenerlo ahí y probar, pero... No si vamos a este ritmo se nos va a acabar el noticiero. Se va a acabar el Sucre, como decían en la Rocola, ¿se acuerdan? La Rocola, todavía hay Rocola, ¿sabes? Son famosas todavía. Pero ¿funciona con la monedita o con qué? Y con monedas, pero ya tienen otro sistema, pues ya no han de tener los discos de acetato. No, pues. Eso no es lógico. No, puede que existan los discos de acetato. Antiguos, ¿no? Las rocolas esas existen. Claro, pero ya como adorno, como de museo. Parte de exacto. Claro. Pero ahora, en algún lugar, algún día me decían que había todavía con los discos de acetato y todo. En algún lugar. En los pueblos pequeños todavía. No lo recuerdo, pero que había un lugar que usted iba a ver JJ. Alcia Costa. ¿Qué le parece? Digamos, la alegoría que estoy haciendo de se acaba el Sucre es porque como tenemos un tiempo determinado en el Zoom y en la programación de la radio, pues ya va menos 7 minutos. Por eso se va a acabar el Sucre rápido. Exacto, entonces... Para que la gente lo entienda, porque seguramente muchos oyentes dicen, ¿qué está hablando este señor del Sucre? Se pusieron bravos. Se fueron. Seguramente van a volver a contar porque está sentada la ministra. De pronto hay algún problema, a veces uno no sabe, ¿no? Ahí está, ahora sí. A ver si tenemos la posibilidad. Ahora sí, la ministra Yelda Alcibar. Entremos en materia. Vamos a iniciar. Primero, le decía, ministra, estamos con la doctora Yelda Alcibar, ministra de Educación, Deporte y Cultura. Un tema polémico, ¿no? Que se ha dado en las últimas horas o se ha conocido en estos... Y es el tema del título de bachiller del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aparte de todos los problemas, para que nos dé el detalle exacto. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo lograron, cómo se dio el hallazgo de esta situación irregular y qué es lo que va a suceder después de conocer que no es bachiller de la República? Bienvenida, buenos días, gracias por atender la entrevista. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Sobre este caso específico, nosotros recibimos una denuncia sobre el colegio Julio Ayón. Cuando recibimos la denuncia, comenzamos con el debido proceso a lo interno del ministerio, que es comenzar la revisión desde
la zona en la que se encuentra el colegio. Este es un colegio que estaba en Guayaquil. Digo estaba porque el colegio cerró en el 2014. Entonces, se comienza la revisión y el procedimiento es revisar primero el registro de títulos que está en el sistema del ministerio, donde en el año 2005 este colegio registraba 394 bachilleres. ¿Ya? Luego buscamos los archivos físicos donde constan las actas de grado. Y las actas de graduación, usted sabe, cuando uno estudia, cada paralelo, según su especialización, están los estudiantes de cada especialización y curso, y esto tiene que responder al número y a los nombres de los estudiantes que estaban en el sistema del Ministerio de Educación. Y entonces ahí encontramos una primera incoherencia e incongruencia, porque los documentos físicos del 2005 de ese colegio solamente tiene 32 estudiantes de los 394 que estaban registrados en el sistema. Como hay una diferencia bastante amplia, y estos 362 no tienen respaldo, dentro del proceso lo que se hace es que se solicita a la Dirección de Tecnologías del Ministerio que esos títulos que se consideran ilegítimos porque no tienen un respaldo documental, no constan en las actas de grado, sencillamente fueron registrados en el sistema del Ministerio de Educación, sean dados de baja, sean inhabilitados. Eso fue lo que hicimos, y dentro de esos 362 títulos que antes aparecían en el portal y en el sistema, porque esto lo pueden consultar también cualquier ciudadano, pues ahora ya no aparecen porque son ilegítimos. Claro, ¿y cuál es el tema allá en la parte legal? ¿Hay alguna repercusión, no? Bueno, el título de bachiller es requisito habilitante de algunos trámites. Yo les podría hablar, por ejemplo, de educación superior. Para estudiar educación superior, sea un instituto tecnológico o en una universidad, uno de los requisitos principales es tener el título de bachiller, ser bachiller, no solo tenerlo, sino ser bachiller. En este momento, como esos títulos son ilegítimos y fueron inactivados, no existen. De esa forma, una consecuencia sería que quienes hayan hecho educación superior y lo hayan concluido, como no han cumplido con el requisito formal de ser bachiller, a su vez sus títulos de educación superior tendrán también una afectación. Y así en cualquier trámite en el que ser bachiller sea el requisito, porque estas 362 personas no constan como bachilleres de la República del Ecuador. Vamos con el tema del fortalecimiento del sistema educativo. ¿Qué se ha hecho desde que usted llegó y desde el gobierno del presidente Noboa? ¿Cuál es el resumen que podemos hacer para que la gente tenga el contexto del trabajo que están realizando? Bueno, el primer hito importante, nosotros entramos el 18 de noviembre, ya tenemos 3 meses al frente del ministerio, es la fusión, y eso es realmente una gran iniciativa y parte de la visión y el liderazgo del presidente Daniel Noboa, que es la fusión de educación superior, que antes era CENESID, Secretaría con rango de ministerio, deporte y cultura, porque no solamente esto es una lógica de mejor uso de los recursos y de eficiencia administrativa, sino por sobre todas las cosas responde a una lógica de formación integral, donde nosotros ahora vamos a poder hacer políticas públicas desde el primer día que los niños entran al preescolar, a la educación inicial, hasta su último día de educación superior, sea instituto tecnológico o universidad, considerando al deporte y a la cultura como ejes transversales. Entonces, ese es un primer gran hito. De ahí tenemos el fortalecimiento y la reivindicación de la educación técnica y tecnológica. Son carreras que también son de educación superior, son de 2 años y permiten formar en competencias específicas y mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes. Tenemos un dato clave que responde a un estudio de empleabilidad. Las personas que han sido que son bachilleres y que con esta condición están trabajando suelen tener sueldos básicos. Cuando son graduados de tecnología, suelen tener sueldos que se duplican, es decir, entre $1,200, $1,100 de sueldos promedio. Entonces estamos fortaleciendo la educación tecnológica, hemos aumentado el número de cupos para la educación pública superior. El año pasado aumentamos 22,000 cupos, esto es un 10% de aumento de los cupos totales. Este año ya llevamos 19,000 cupos nuevos en educación superior y tenemos 3 meses. El gobierno nacional
tiene también una política fuerte de becas, que nosotros seguimos trabajando en ellas. El proyecto de becas Because It's Nice, la semana anterior abrimos 150,000 nuevos cupos para aprender inglés en nivel A1 para ecuatorianos. Esto es también una oportunidad interesante. El año pasado entregamos alrededor de 383,000 becas. Algo similar vamos a entregar para este 2026. Entregamos también hace pocos días, con la presencia del presidente, las becas de Futuro Femenino, que son ayudas económicas para manutención en estudios para mujeres entre 18 y 29 años. Estamos también fortaleciendo los deportes. Tuvimos el aumento histórico del 25% en el presupuesto de asignaciones para el deporte. Esto también pues una decisión del presidente Daniel Noboa. En cultura estamos construyendo el Museo Nacional, que será una obra icónica del país y que está en Quito. Entonces hay una serie de hitos que venimos trabajando, que se han fortalecido de estos 3 meses que tengo al frente del ministerio y que tendrán más resultados en este 2026. Byron Galarza, continúa el diálogo con la doctora Gilda Alcíbar, ministra de Educación, Deporte y Cultura. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo acceden los chicos a las becas de inglés, a estas 150,000 becas? ¿Y hasta qué edad podrían los chicos o los jóvenes aplicar? Las becas son realmente para personas mayores de 18 años, no tienen límite de edad, tienen que ser bachilleres, así que también tenemos adultos, también los adultos como nosotros podemos acceder a las becas. En este evento que tuvimos con el presidente hace una semana, donde nos reunimos con algunos de los 36,000 beneficiarios que recibieron ya las becas en el diciembre del 2025 y abrimos la nueva convocatoria de 150,000 becas. Tuvimos ahí algunos testimonios, algunos eran docentes universitarios, docentes de colegios, tuvimos deportistas, tuvimos jóvenes que eran graduados de institutos tecnológicos. Entonces, las becas de inglés, las becas Because It's Nice, están abiertas para todos los ecuatorianos mayores de 18 años que quieran aprender inglés y se postula, se accede a través del sitio web del Ministerio de Educación, que es educacion.gov.es. Ministra, en el tema del fortalecimiento humano, me refiero a la capacidad de la educación pública de tener más profesores con más capacidades y preparados en habilidades blandas, porque usted sabe que los docentes ahora tienen que manejar las habilidades blandas porque los chicos de ahora son tan, yo diría, tan irreverentes en el buen sentido de la palabra, que cuestionan al docente porque muchas veces tienen mejor acceso a información que los propios docentes por el tema generacional. Usted sabe, los chicos son ahora absolutamente digitalizados. Entonces, esto de manejar también las nuevas plantas docentes, no solamente en habilidades 100% científicas o académicas, sino también en habilidades blandas, ¿está trabajando el ministerio? Claro que sí, hay un proceso de capacitación disponible para nuestros docentes que es gratuito y que también forma parte de los procesos, 1 de actualización y 2 de los procesos para las contrataciones de nuevos docentes. Nosotros con nombramientos, la contratación vía nombramiento, que es algo importante en la carrera docente, da estabilidad y les permite ir escalando y creciendo. Entregamos a inicios de este año alrededor de 2,000 nombramientos docentes de ecuatorianos, pues de todo el país, y tuvimos ahí el hito histórico de poder entregar 30 nombramientos para Galápagos, que hacía 8 años no habían concursos de mérito y oposición para Galápagos. Nosotros lo hicimos, entregamos estos 30 nombramientos. De hecho, fuimos con el presidente a Galápagos a conocer a los docentes, a darles un nombramiento y a ratificarles nuestra confianza en el trabajo que realizan. Y en este momento estamos en un concurso para 1,000 nuevos cupos que se entregarán en el mes de mayo, y luego abriremos otro concurso nuevo para 1,000 cupos nuevos para mediados del año. Es decir, que seguimos no solamente con la capacitación, sino también con las opciones de que nuestros docentes del Magisterio Fiscal puedan acceder a sus nombramientos. Ministra, son más o menos 250,000 docentes, si no me equivoco, en los 3 niveles, básico, inicial y secundario, digamos, ¿no? O de bachillerato, como le denominan. ¿Hay algún déficit anual? Porque, claro, usted sabe, cada año también se jubilan muchos.
y ahí hay que, digamos, cubrir primero esa necesidad por los que se han jubilado, pero también incrementar más docentes para distintas especialidades. ¿Cuánto es esa métrica que aspiran ustedes a incrementar este año en función de los que van a salir por jubilación? Nosotros recibimos con el presidente Daniel Noboa una brecha de docentes del 0.57 y en el tiempo de gestión del presidente, más el tiempo pues que yo estoy al frente del ministerio, la tenemos en este momento al 0.19% de docentes faltantes, la brecha a nivel país. El objetivo es cerrar este año dejándola casi en cero y la completamos ya en el 2027. Y lo que tiene que ver, digamos, el número de bachilleres que salen año a año y que tienen posibilidades precisamente de ir a la educación superior. El presidente el año pasado, recuerdo, lanzó algunos programas de asistencia, becas, etcétera, incluso hasta la famosa vivienda esa, ¿no?, universitaria, que me pareció muy interesante. En comparación al 2025, aspiran a este 2026, por ejemplo, el dato de la costa, no sé, tal vez haya 600,000 bachilleres, puede que me equivoque, de esta nueva promoción. ¿Cuántos de esos podrían tener posibilidades de ir a la universidad pública? Nosotros estamos habilitando nuevos cupos, tenemos 19,000 cupos nuevos para esta nueva convocatoria y parte de la educación superior pública, de lo que estamos haciendo, es reivindicar la educación tecnológica, porque en el imaginario colectivo siempre estaba que educación superior era solamente universidades y aparte había esta especie de sobre demanda de ciertas universidades y de ciertas carreras. Entonces estamos trabajando en hacer entender que la educación superior no solo son universidades, sino también son institutos tecnológicos superiores. Tenemos 54 institutos públicos que estamos fortaleciendo, los institutos que tienen una oferta académica bastante variada y bastante aplicada a las necesidades de empleabilidad de sus propios entornos, que son estas vocaciones territoriales. ¿Dónde está el instituto? ¿Qué tipo de industria hay? ¿Qué tipo de empleo se necesitan? Claro. Y suelen tener tasas muy altas de empleabilidad. Eso es lo número uno. Lo número dos es aumentar también los cupos de las universidades, que esto también lo hacemos a través de las asignaciones presupuestarias, las universidades públicas, que cumplen con buenos indicadores de acuerdo a una matriz de cumplimiento que tenemos, calidad académica, aumentan su presupuesto porque se les aplica una fórmula de asignación. El año anterior aumentamos 59 millones en el presupuesto de las universidades públicas. De esa forma, nosotros estamos abriendo las posibilidades de educación superior para nuestros jóvenes. Muy bien, vamos con el tema de infraestructura, ya estamos en la parte final. Tanto el invierno como el tema de inversión. Invierno porque deteriora indiscutiblemente la infraestructura. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el balance que tienen hasta ahora? El invierno va a continuar. El tema de inversión, ¿qué se viene? Nuevas unidades, construcción de nuevas unidades educativas o la reconstrucción en varios sectores. Hay un tema que se lo pregunto así, se me vino en este momento a la mente. ¿Qué pasa con el Colegio Luis Alfaro de Bahía de Caracas? Que pues ese colegio en el terremoto 2016 se lo había reconstruido, se había construido, hay un nuevo colegio. Yo estudié en ese colegio, por eso se me vino a la mente. ¿Y qué ha pasado con ese colegio? Pero bueno, lo importante es ¿qué pasa con la infraestructura por el invierno y cuál es la inversión que se tiene programada para este año? Alrededor de 60 millones de dólares tenemos programados para infraestructura en este 2026 y sobre esto yo quiero hacer un énfasis. Nosotros estamos enfocados desde el día 1 que ingresamos al ministerio en trabajar sobre la ejecución. No queremos y no vamos a permitir que hayan proyectos en general del ministerio, pero sobre todo en temas de infraestructura que se queden pendientes por falta de ejecución. Estos alrededor de 60 millones, son 59.8 millones para ser exactos, están enfocados en todo el país, van a beneficiar alrededor de 500,000 niños y están en mejoras de infraestructura, mantenimientos integrales, reconstrucciones, construcciones de alrededor de 120 unidades educativas. Para este tema específico y hablando de la costa ecuatoriana, estos días que hemos estado haciendo oficina y trabajo de territorio acá en Guayaquil, sobre todo pues por el invierno que las lluvias están teniendo bastante afectación,
Desde el ministerio estoy haciendo unas visitas especiales a aquellas obras que estamos comenzando a construir. Entonces, hacemos una revisión de las obras, voy in situ, me reúno con el rector o la rectora de la institución, me acompaña el director zonal, que es el representante del ministerio en la zona, y el contratista. Revisamos cómo está la escuela antes, pues afectadas por las lluvias en algunos casos, la otra en otros ya por temas de antigüedad o por falta de mantenimiento de gobiernos anteriores. Reviso cómo está la obra como línea base, como diagnóstico, y veo cuáles son los compromisos contractuales, es decir, qué es lo que vamos a cambiar, y el plazo de cumplimiento. Y estamos haciendo esa visita número 1 para luego tener una visita número 2, que es cuando la obra debe ser entregada, que iré nuevamente, en este caso para constatar que se haya cumplido todo lo que está en el contrato y que la obra sea entregada a tiempo y podamos inaugurarlo con los niños. Ya llevamos alrededor de 3 instituciones que estamos visitando en esta semana, tenemos otras que vamos a continuar haciéndolo con esa metodología para que haya un seguimiento y un control, porque nuevamente la ejecución no puede fallar en esta gestión. Claro, ahora vamos con el tema, acá me pregunta, bueno, lo del Colegio Alfaro, si no, de pronto no lo tiene de la mano, pero ese es un colegio en Bahía de Caracas. Cuando vaya a Manabí, visitaré las obras que tenemos programadas para Manabí. Ahora, como estamos en Guayas, claro, en Guayaquil, pues estamos visitando acá estas obras. Una pregunta que me hacen, dice, por favor, pregúntele si las obras van a contratar las distritales, lo que fomenta la construcción, o se va a centralizar como era antes. Se trabaja desde los zonales. Nosotros desde Planta Central hacemos el plan estratégico de construcción que se va alimentando con los requerimientos que levantan las zonales. Nosotros lo verificamos, lo constatamos, lo aprobamos y luego se ejecuta nuevamente en las zonales. ¿El calendario para el inicio en la costa de Galápagos? Comenzamos clases el 4 de mayo. Estamos justamente pues trabajando que estos mantenimientos y estas reconstrucciones se hagan en este periodo escolar de vacaciones, para poder arrancar el 4 de mayo ya. ¿Se están utilizando las unidades educativas como albergues o no? En Milagro sí hemos determinado alguna. Tenemos en Milagro, pues se desbordó el río y hubo una situación bastante fuerte. Y en el trabajo que nosotros tenemos junto al COE, somos parte del COE nacional, entregamos una de las instituciones para que se albergue. De hecho, en Milagro terminamos clases 2 días antes para prevenir los efectos de una posible inundación y de las lluvias, que de hecho funcionó muy bien esa acción a nivel de escuelas y colegios, y pudimos dar como albergue una de las instituciones. Ministra, muchas gracias por atender la entrevista. Gracias a ustedes. Encantado, ministra. La doctora Gilda Alcibar, ministra de Educación, Deporte y Cultura. Claro, se nos quedan varios temas, ¿no?, para profundizarlo sobre todo, pero en lo que se está haciendo. Es muy importante el tema de la educación, don Byron. Si descuidamos la educación, descuidamos todos. Decía un ex líder suyo. Ex líder. Decir que porque ni le he dicho el nombre. Y usted ya se imagina. Ni siquiera le he dicho. Mejor pégase un café. A ver, regale. ¿Qué solo huele, solo huele. ¿Y para qué? Solo huele. Para hablar de cosas lindas. Me pone a ese señor ahí. Me cambia hasta. Lo que le dijo un día y que yo estoy de acuerdo. Vea, puede venir el peor cataclismo ahora con las guerras, con todo. Usted se puede quedar sin nada, don Byron. Vea, con lo que carga. Por supuesto. Pero vea, la academia, el conocimiento. La inteligencia se va. Por eso busco mujeres inteligentes, no guapas. Porque las inteligentes, hasta el final. Las bonitas no, pues. ¿Cómo le va? Porque las bonitas. Bien. Pepa. No se nota, dice acá don Óscar. Porque el talento y la preparación, más allá de la preparación académica, vea, como yo siempre digo, la dieta cognitiva. Así como su dieta es baja en calorías, rico en proteínas. Tiene que bajar un montón más, dicen los doctores. Porque su dieta está desequilibrada, pero su dieta cognitiva está mejor que su dieta alimentaria. Claro. ¿Por qué? Porque su dieta cognitiva todo el momento está actualizando, leyendo, o sea, mantiene su cerebro activo. Y eso le va a ayudar. Se cumple aquello con nosotros que somos un océano de conocimiento, pero con 5 centímetros de profundidad. Gracias, don Byron. Gracias, Fernando Óscar. Buenos días.